Sí, vamos a continuar. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido una exposición que yo creo, me refiero a Alberto Avellá, que nos ha dejado a todos pues, con las pilas puestas, que es lo que esperábamos tener para empezar con esto de los datos abiertos. Como decía, en esta parte inicial vamos a hablar un poquito de generalidades, de temas de datos abiertos y uno de los temas, como ha comentado Alberto, muy importantes son los temas de aspecto legal. Todas las cuestiones legales, todas las nuevas legislaciones que están surgiendo que pretenden pues, poner orden a todo esto de los datos abiertos, la protección de datos, etcétera. Para hablar de ello tenemos con nosotros, yo pienso que es un referente de este tema de legislación y datos abiertos, que es Julián Valero. Julián Valero es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y yo ya le he escuchado en algunas conferencias hablar sobre este tema y la verdad es que creo que nos va a ilustrar perfectamente cuál es la problemática, además con un título de ponencia que yo creo que es, no sé cómo decir, si sugerente, pero al menos provoca que prestemos atención. Open Data y Derecho, una relación imposible. Os dejo con Julián Valero. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en la Universidad de Alicante porque es una institución hermana para mí. Me siento muy vinculado emocional y académicamente a esta institución, a mis compañeros del área de Derecho Administrativo y especialmente pues, al que fuera rector de esta institución, don Ramón Martín Mateo, que fue presidente del Tribunal de mi tesis doctoral. Por eso os agradezco enormemente, ¿no?, que me abordases aquel día allí en Madrid en la jornada Porta para invitarme a participar en esta jornada. Solamente espero estar a la altura del primer ponente y sobre todo de las expectativas que se puedan tener sobre mi intervención, porque seguramente hablar de derecho en un entorno como este es plantear problemas. Precisamente en Madrid, no sé si recuerda, yo di unos segundos para que todo el mundo pensase en su lista de la compra, ¿no? ¿Qué lista de problemas pensáis que desde el punto de vista jurídico existe en este ámbito? Algunos sois juristas, somos juristas, la mayoría presumo que no, y aquí vamos a tener un primer problema, que es un problema de interoperabilidad, en un sentido amplio. Pero esta diapositiva me sirve además para tomar conciencia de cuál es el objetivo de mi intervención hoy aquí, y es que cuando terminemos, dentro de unos minutos, media hora, voy a intentar ser muy estricto con el cumplimiento del tiempo. Mi objetivo es que tengáis muchas más dudas de las que teníais hace unos minutos cuando ha empezado la jornada. Y espero conseguir ese objetivo. Al menos me lo voy a proponer de forma bastante estricta. Bien, decía que la primera cuestión es una cuestión de si hablamos realmente el mismo idioma. Cuando hablamos de los problemas jurídicos, a veces estamos hablando de cosas distintas. Por poneros un ejemplo muy reciente, de un problema de acceso a información que me plantearon en una administración hace unas semanas, la gran duda era si había que crear el fichero. Ya sabéis que la Ley de Protección de Datos obliga a crear formalmente los ficheros en las administraciones públicas mediante una disposición de carácter general. Y pues, el gran problema con el que se enfrentaban los responsables del proyecto es si había que crear el fichero y cuál era el contenido de ese acto de disposición de declaración del fichero. Hasta el punto de que pensaban de la mala fama que tenemos los juristas, ¿no?, con la tecnología, una vez más queda en evidencia. Decía que el gran problema que se planteaban los responsables de este proyecto era si había que crear el fichero y el contenido de esa declaración del fichero. Y pensaban que simplemente incorporando en la disposición de creación del fichero la posibilidad de ceder datos a terceros sujetos, eso jurídicamente ya estaba permitido. Evidentemente, cualquiera que haya estudiado, no ya a fondo, sino someramente la legislación de protección de datos, sabe que o hay una norma con rango de ley que lo prevea, o hay consentimiento del afectado, o no se pueden ceder los datos. Lo diga o no lo diga la declaración, el acto, la disposición de declaración del fichero. Pues a este tipo de problemas realmente es al que me he referido. ¿Estamos hablando el mismo lenguaje? O cuando hablamos de, por ejemplo,
interoperabilidad, ¿estamos hablando de lo mismo? Cuando hablamos de privacidad, ¿estamos hablando de lo mismo? Alberto en su intervención hablaba de la falta de armonización a nivel europeo en materia de privacidad y protección de datos. E incluso insistía que en España la normativa es de las más contundentes de la Unión Europea, y es cierto. El problema es si se aplica o no se aplica. Son conceptos quizá de una cierta sutileza jurídica, pero que en última instancia nos revelan cuáles son los problemas prácticos con los que nos vamos a encontrar. Por eso, a mí siempre me gusta traer esta diapositiva. Algunos seguramente ya la habéis visto en alguna intervención anterior, donde aparece quien se supone que es Einstein, ¿no? Y está hablando con su profesor y le dice, es evidente, le dice el profesor, que lo suyo no es la física, Einstein. ¿Por qué no elige algo más fácil como derecho? Y le dice, con mucha genialidad yo creo, el derecho se me da incluso peor. A veces resolver los problemas jurídicos es una cuestión de interpretación personal y no siempre es sencillo entender las razones del otro, ¿no? Cuando estamos intentando hablar sobre el mismo supuesto. Pero sin duda la gran pregunta a reflexionar hoy aquí es ¿hasta qué punto el derecho es una barrera para la innovación? Por eso de la relación imposible, por eso la imagen inicial que me pareció brillante que encontré en Google, pues poniendo relación imposible y enseguida me salió el lápiz y el sacapuntas, claro. Si metemos el sacapuntas y le estamos sacando puntas, llega un momento en que se agota. Bien, pues ¿hasta qué punto las exigencias y requisitos jurídicos no están agotando el modelo Open Data, o al menos lo están dificultando, o podemos utilizar otra metáfora, ¿le estamos poniendo palos a las ruedas? Hace unos años tuve la oportunidad de participar en un proyecto a nivel europeo con la Comisión, donde hicimos un análisis de las barreras que estaban dificultando entonces el desarrollo del gobierno electrónico. Y yo creo que las conclusiones que entonces obtuvimos, que eran bastante generalizadas en la mayor parte de los países de la Unión Europea, nos pueden servir para un punto de partida en esta reflexión. Nuestra conclusión principal fue que ni el derecho ni la tecnología eran barreras definitivas para la modernización tecnológica de la gestión de las administraciones públicas. Los problemas, sobre todo, eran de otra naturaleza. Eran problemas de tipo organizativo, de tipo institucional, de hábitos, inercias, rutinas, de entornos culturales dentro de la organización, de relaciones de poder. ¿No? Si yo accedo directamente a la información, no te la tengo que pedir y, por lo tanto, ya no eres tan imprescindible en la organización. Ejemplos de esta naturaleza, seguro que todos los que trabajamos en las administraciones públicas pues podríamos estar horas y horas comentando, incluso jocosamente. De manera que esta es la principal naturaleza de los problemas que, desde mi punto de vista, existen en este ámbito. Yo creo que algunos de ellos Alberto los ha expuesto con mucha claridad. Y aquí, entonces, voy a intentar ofrecer una singularidad desde el punto de vista jurídico. Y es que los juristas, no sé si coincidís conmigo, somos un poco difíciles de tratar. Somos muy peculiares, tenemos nuestra propia idiosincrasia y normalmente, pues la forma de defendernos es hacerlo preventivamente. No, esto no se puede hacer. Y luego, cuando hay un problema, siempre decimos, ya había dicho yo que esto no se podía hacer. ¿Os suena, no?, este tipo de excusas. Bien. Y seguramente, ya ha salido en el rato que he estado aquí, seguramente el gran referente a nivel normativo que se ha producido en España en los últimos años y que tiene una relación directa con el Open Data, con el acceso a la información, es la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia, que ya está empezando a intentar aplicarse con los portales de transparencia, ahora comentaré algún caso, algún ejemplo. Sin duda, pues se esperaba que supusiese un antes y un después en este ámbito del acceso a la información administrativa, a la información del sector público. El problema es que desde la perspectiva de la innovación tecnológica, en gran medida yo creo que hemos dado el salto. Bueno, no sé, aquí está, se ve muy bien. Hemos dado un salto de un modelo del siglo XIX a un modelo del siglo XX, pero no estamos a nivel legal en condiciones de afirmar de que nuestro marco normativo actual sea un marco del siglo XXI. Basado en paradigmas como la automatización. No tiene sentido estar respondiendo de forma reactiva
a las solicitudes de acceso, sino que de manera automatizada las administraciones tenemos que ser capaces de adelantarnos a esa necesidad. Porque seguramente a lo mejor la inversión inicial será más cara, pero a medio y largo plazo nos estaremos ahorrando una serie de costes no solo económicos muy relevantes. Claro, desde el punto de vista de un jurista, de la formación tradicional de un jurista, este concepto es revolucionario, porque supone que ya no intervienen las personas físicas al servicio de la administración. Yo siempre, cuando empiezo con la primera asignatura de Derecho Administrativo, a mis estudiantes de segundo de grado en Derecho, les hago el primer día la siguiente pregunta, porque me parece un concepto clave. ¿Quién ha visto una administración? Y siempre hay alguien que me dice, profesor, yo esta mañana pasé por la puerta del ayuntamiento cuando venía aquí a la facultad. Eso no es una administración. Es un bien cuya titularidad corresponde a una administración. La administración como persona jurídica es una ficción legal, no tiene existencia material. Y por eso necesita de personas físicas, como nosotros, que actuemos en su representación. Y el concepto del titular del órgano, persona física, que es quien decide si se da o no se da la información, quien decide, pues por ejemplo, algo tan elemental como a quién se otorga un contrato, ese concepto de persona física, en este nuevo paradigma de gestión documental, no existe. Actúa una máquina, un ordenador previamente diseñada, efectivamente, con sus aplicaciones que han sido desarrolladas por personas físicas. De manera que este concepto de la automatización es una gran revolución. Pero tenemos la suerte de que la legislación española está preparada para este desafío del año 2007. La Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ya contempla la actuación administrativa automatizada, de forma insuficiente desde mi punto de vista, pero esto es una cuestión ya de sutileza. Se puede hacer. Ya no nos pueden decir que no se puede ofrecer información de manera automatizada, que no se pueden tomar decisiones de manera automatizada porque existe cobertura legal suficiente. Otro cambio de paradigma importantísimo es el de la interoperabilidad. Interoperabilidad entendida con una múltiple dimensión. Presumo que la mayor parte de los que estáis aquí en la sala sois de formación técnica. Pues la interoperabilidad no solamente, que es la principal, ciertamente, tiene una dimensión tecnológica, tiene una dimensión organizativa. Por supuesto que sí. Tiene una dimensión jurídica, que no es menos importante. Hay cuestiones tan elementales como que en todas las administraciones, cuando expedimos el mismo documento, tenga los mismos campos. Algo tan elemental como eso. Me viene ahora, por ejemplo, al recuerdo, en el ámbito universitario, hace unos años escuché una ponencia sobre el suplemento europeo al título. Y el gran desafío era que todos dijéramos lo mismo en nuestros documentos. Pues de eso hablamos, ¿no?, cuando planteamos la interoperabilidad. Y, insisto, no es solo una cuestión de estándares tecnológicos, sino que va mucho más allá. O, como Alberto decía, cuando estamos hablando de que la privacidad puede ser un límite de acceso a la información, tenemos todos que entender lo mismo por ese concepto jurídico. En definitiva, interoperabilidad más allá de la perspectiva tecnológica con la que normalmente nos encontramos o la asociamos. Otro cambio de paradigma es el funcionamiento continuo. Alberto habla ahora de la actualización. ¿Vale? La máquina debe estar continuamente moviéndose. Este es un cambio de paradigma importante porque nos obliga a dar respuesta desde el punto de vista jurídico a cuestiones tan elementales como qué pasa si se interrumpe el acceso a la información, por ejemplo. Entonces la Administración dice, y pongo ejemplos normativos, Real Decreto Estatal que regula la reutilización y desarrollo de la ley del 2007. Yo no soy responsable. Dice el Real Decreto que la Administración no responde. ¿Cómo que no responde? Eso es inconstitucional. Tiene que responder. Lo que no se puede pretender es incentivar las inversiones por parte de los emprendedores para luego dejarlos tirados. Y cuando no funciona el servicio, pues no pasa nada. O cuando dejo de invertir o dejo de alimentar el sistema correspondiente, entonces dejamos tirado al emprendedor que a lo mejor ha hecho una inversión. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Esto evidentemente no pasaba de la misma manera, pasaba de otras, ahora las explicaré, en un contexto donde el acceso a la información era una relación presencial, donde había que solicitarlo, donde tenía que dar una respuesta. Son nuevos problemas
desde el punto de vista jurídico, en un modelo donde la actualización continua de los datos nos obliga a veces a funcionar a una velocidad de vértigo, donde, por tanto, estamos pasando de un modelo tradicional, como antes decía, a un modelo que incluso electrónico, insisto, por eso la referencia al año 2007, a un modelo electrónico que en gran medida vuelve a reproducir pautas, paradigmas y criterios de funcionamiento de la administración en papel. Y aquí es donde yo creo que está el principal problema, la principal dificultad a la hora de dar un salto cualitativo en un entorno de Open Data. Bien, si contextualizamos un poco, cuando pedimos a la administración información en la versión esta tradicional, ya sea electrónica o en papel, presentamos una solicitud. Esa solicitud hay que presentarla a través de un registro. Para mí, la metáfora ideal del registro es un embudo. Y recordad que la Ley 11/2007 también utiliza el concepto del embudo electrónico, porque obliga a que cada administración tenga su propio registro y, es más, obliga a los ciudadanos a que solo se puedan presentar solicitudes en los registros electrónicos de la administración titular del mismo. Esto es un problema, porque yo no puedo dirigirme, no sé, al Ayuntamiento de Abarán a través del registro electrónico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o, ¿por qué no?, de la Diputación de Alicante. En cambio, en el contexto de las relaciones presenciales en papel, eso sí lo puedo hacer. Ahí está, insisto, un problema de gestión de las solicitudes. Y luego, por supuesto, hay que tramitar un procedimiento, que a veces son procedimientos complejísimos, donde hay que pedir varios informes, donde los informes no se emiten en plazo y, en consecuencia, retrasan la decisión final, y nos planteamos ya a nivel interno del procedimiento cuáles son los efectos de esa falta de actuación. Y, por supuesto, se accede a un documento. En la versión tradicional del acceso a la información accedemos normalmente a un documento o a la copia de un documento, lo cual tiene mucha importancia desde el punto de vista de la gestión avanzada de los datos. No estamos separando, fragmentando la información, de manera que accedamos solamente a una parte del documento, sino que si me dan el documento entero, pues me podrán tachar algún dato personal, pero el objeto del acceso no son datos, sino son normalmente documentos. Y, por supuesto, hablando de la tramitación de un procedimiento, con cierta frecuencia, el otro día vi alguna estadística de la Fundación Quibio, con cierta frecuencia, demasiado, no sé si hablaba del 40 y pico % de los supuestos de solicitud de acceso a la información finalizan con la callada por respuesta. La Administración española, desgraciadamente, incumple sistemáticamente, de forma muy, ya digo, en torno del 40 y pico % de supuestos, su obligación de resolver de forma expresa. Entonces, podemos tener mucha ley de transparencia, por eso me parece sublime el chiste de Forges, ¿no? Todas las garantías que queráis, todas las obligaciones que queráis, que luego por la puerta de atrás creamos, echa la ley, echa la trampa, por eso tenemos tan mala fama, ¿no?, los abogados, los juristas. Luego el silencio es negativo. La ley de transparencia nace con un silencio negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es regresiva respecto de la regulación anterior, porque la regulación anterior, al no decir nada, el silencio era positivo. Tampoco nos sirve de mucho que el silencio sea positivo. Ahí tenemos la realidad del acceso a la información en el ámbito municipal, donde 10 o 12 años después el Tribunal Constitucional tutela el acceso de un concejal a la información que le ha denegado el alcalde, cuando ya seguramente ni es concejal ni el alcalde es alcalde. Estos parámetros de garantías jurídicas tradicionales no nos sirven en un contexto donde el acceso a la información es actualizado continuamente, vertiginoso, interoperabilidad, todo lo que he dicho anteriormente. En este modelo no nos sirve. Y el problema es que este modelo está todavía muy enraizado en la práctica administrativa. Por eso decía que el modelo del año 2007 es este. Estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando simplemente de cambiar el burro por el coche, por muy moderno que sea, o fue en su momento el Golf, sino estamos hablando de un concepto distinto. Un concepto distinto que exige tener muy clara esa dimensión interna de la gestión de la información,
Ahora pondré algún ejemplo. Pero, sobre todo, exige tener en cuenta que todavía, a día de hoy, en las administraciones y, en general, en todas las organizaciones españolas, ya sean públicas o privadas, estamos gestionando un doble soporte, papel y electrónico. Y luego, evidentemente, dentro del soporte electrónico, una pluralidad de formatos, y todo eso tiene que ser compatible, porque a lo mejor, pues como comentabas antes, David, nos podemos encontrar con que hay que hacer un trabajo previo para poner en valor toda esa información que está desperdigada en múltiples lugares, en múltiples soportes, en múltiples formatos. Y por eso el paradigma actual de gestión de la información en la administración pública se asemeja en gran medida a los compartimentos estancos. O sea, yo tengo mi información y la preparo y diseño los flujos informativos, en general, para resolver un problema concreto. Por ejemplo, si yo tengo una información relacionada con un procedimiento administrativo, mi idea como administración, ¿cuál suele ser? Utilizar esa información para dictar una resolución final que ponga fin al procedimiento. Pero no estoy pensando en la posibilidad de reutilizar esa información a nivel interno o externo para otra finalidad. Normalmente no pensamos en ello. Y para poder hacer una estrategia adecuada de Open Data, tenemos que pensar en ello. Tenemos que revisar los documentos. Porque a lo mejor hay documentos que fueron diseñados con criterios de hace 30 años, cuando había una necesidad concreta que resolver, y nadie se ha preocupado de revisarlos. Y si no somos capaces de hacer ese trabajo previo, no vamos a poder luego separar la información que nos interesa, no vamos a poder hacer esa normalización a la que antes me refería. En definitiva, muchas de las cosas que estaba comentando, como la automatización, no van a ser posibles. Si tenemos una norma que exige que el contenido del documento sea X, pues tendremos que adaptar la norma a la exigencia del nuevo paradigma. Porque en última instancia, el gran problema es que no somos capaces de fragmentar la información. Hace unos meses, en un congreso que organizamos en Murcia, que luego venderé, he venido a hablar de mi libro también, ¿no? Es gratuito, está accesible online, es decir, no va a costar nada, no tenéis que desplazaros. Pues en el último congreso que hicimos en Murcia, dentro del SICAR, el Congreso de Derecho TICS, hubo una intervención de una comunicación que me resultó especialmente llamativa. Era una comunicación sobre reutilización de la información en el sector turístico y sobre todo vinculando el turismo a la puesta en valor del patrimonio documental. Y recuerdo que la persona que hacía la comunicación se trajo un sobre así de gordo. ¿Para qué? Para demostrar que toda la información que contenía ese expediente en relación con la tramitación de una solicitud de un bien como bien de interés cultural, tenía una cantidad de información histórica, de datos de ese edificio tremendo. Si se guardaba en ese sobre y se metía en un cajón, nunca se va a poder reutilizar, evidentemente. De manera que servicios avanzados, pensados en el turismo, como por ejemplo información de los bienes de interés cultural, pues se quedaban en el cajón de la administración correspondiente. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Tenemos que ser capaces de fragmentar la información y con el actual modelo de gestión documental, evidentemente, no estamos consiguiendo ese objetivo. Por seguir hablando de problemas de interoperabilidad, creo que Alberto lo decía también, prácticamente no ya cada Estado, sino cada administración, cuando la tiene, tenemos licencias distintas para facilitar la reutilización. Aquí tenemos un desafío. No podemos obligar al emprendedor, al reutilizador, a que se tenga que adaptar a todas y cada una de las singularidades, que a veces son menores, son cuestiones de matiz, de cada una de las licencias que tienen disponibles las administraciones públicas. Hay que avanzar mucho en la estandarización de las licencias. Voy a ir un poquito más rápido porque se está acabando el tiempo. ¿Cobramos por acceder? La normativa lo permite. ¿Y cuánto cobramos? Porque a lo mejor esa puesta en valor de la información pues nos cuesta mucho dinero y a lo mejor la empresa que pretende reutilizarlo va a ganar también mucho dinero. Se puede cobrar. Ahí la reforma de la directiva, luego hablaré sobre ella, ha intentado poner un límite de cierta racionalidad, ¿no?, en relación con los costes marginales, una cuestión que si queréis luego podemos hablar. Pero se puede cobrar. Se puede cobrar porque a veces hay que disociar la información, porque tenemos un problema de privacidad. Este es sin duda una de las principales barreras para reutilizar la información del sector público a nivel europeo. En todos sitios tenemos este problema
y la única respuesta es la gestión avanzada de la información desde el principio de la recogida de los datos. No podemos preocuparnos de esta dificultad una vez que ya hemos puesto en marcha un sistema determinado de gestión documental, porque luego será muy difícil, en ocasiones imposible, económicamente sobre todo, llevar a cabo esa tarea de disociación. Y en consecuencia, los datos vinculados a una persona física identificada o identificable, pues no se pueden utilizar. En este sentido, la ley de transparencia, yo creo que ha dado un paso adelante importante que hay que ponderar positivamente, y es que obliga a la ponderación. Ponderación que ya se ha empezado a realizar. Hace unos días se publicó la primera resolución conjunta del Consejo Estatal de la Transparencia y la Agencia de Protección de Datos. Ha circulado por Internet, seguro que la tenéis accesible, si no me la pedís y yo os la proporciono con mucho gusto, donde por primera vez este organismo de nueva creación ha decidido, en un caso, conceder el acceso en relación con una pregunta que le hacía la Administración General del Estado sobre el sueldo de los altos funcionarios, sobre todo nombrados por libre designación. Bien, pues ya hay un primer documento oficial en España donde se hace esa ponderación entre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de tutelar intereses particulares de las personas físicas, en definitiva, de proteger sus datos personales. Nuevas ideas, nuevos contextos, el derecho al olvido, están apareciendo nuevos derechos que pueden dificultar esta cuestión. También se hablaba anteriormente por parte de Alberto de que los datos deben ser conectados. Hoy día el gran problema que tenemos en relación con el acceso a la información es que las competencias de las administraciones públicas en España están repartidas. Y a lo mejor, si queremos hablar, no sé, de un ejemplo, de un proyecto de información turística, pues es posible que ciertas competencias sean municipales y, por tanto, la información asociada esté en poder del municipio, otras sean de la comunidad autónoma y otras del Estado. O sea, no solamente es importante desde el punto de vista de la puesta en valor de los datos acceder a los mismos, sino que esa realidad a veces está también fragmentada. Y a veces es una cuestión tan absurda como que pues, una administración de un partido y otra de otro, y no se van a poner de acuerdo. Porque luego, ¿quién se pone la medalla? ¿Quién inaugura la obra? ¿No? Pues exactamente sería el mismo problema, la misma dificultad. Una dimensión interna, como decía, porque a veces dentro de la propia administración nos hacemos la guerra. Yo siempre pongo el caso que me sorprendió mucho hace unos años del concepto que tienen en algunos municipios del padrón. Los servicios que gestionan el padrón son los amos y señores del padrón y nadie usa los datos del padrón para nada que ellos no decidan. Si es información de la institución, ¿se puede utilizar? Por supuesto que sí, por otros servicios, siempre con las correspondientes garantías legales, cómo no. Pero sobre todo, como decía, es un problema externo, de colaboración administrativa. Y en este sentido, en España todavía tenemos mucho por hacer. Más problemas, como veis, estoy poniendo quizás demasiados... Y no es que sea pesimista, porque no lo soy. También soy de naturaleza optimista. Pero ¿de quién son los datos, por ejemplo, en proyectos de ciudades inteligentes? ¿Son de la empresa que presta los servicios? ¿Son de la administración municipal? Pues aquí hay que hacer un ejercicio interesante de interpretación. Porque, claro, los datos que se generan en la prestación del servicio son municipales. Esto tiene una serie de consecuencias jurídicas. Se aplica la ley de administración electrónica, se aplica la ley de transparencia, se aplica la ley de reutilización, pero evidentemente tiene que haber un límite en el que parte de esa información forme parte, valga la redundancia, del know-how de la empresa que presta el servicio, que por eso seguramente ha ganado el contrato, porque es más eficiente que las otras. Pero si se está acabando el contrato, por ejemplo, del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y otras empresas quieren conocer información sobre eso, cómo se está prestando el servicio para poderse presentar a la nueva licitación, pues ahí aplicaríamos la normativa de derecho de acceso, hasta qué punto sí, para qué datos. Este es un problema interesante que si queréis podemos debatir luego en la parte final. Los acuerdos exclusivos están prohibidos por la directiva y por la ley española, solo de forma muy excepcional se pueden autorizar, y con la última la reforma de la directiva más excepcional todavía. Entonces, por ejemplo, ciertas prácticas que hacen las administraciones como sacar a contratación un servicio de reutilización, impidiendo a otras empresas hacer lo mismo de forma más barata e incluso gratis, son inadmisibles desde este punto de vista.
Hay algunos ejemplos paradigmáticos, como un servicio de ferrocarril autonómico que crea una aplicación que luego resulta que sale un estudiante de informática, hace una mucho mejor y le quieren poner una demanda para que retire esa aplicación del mercado. Y es un ejemplo real, basado en la reutilización de información del sector público. Estamos en un contexto, como decía, muy cambiante, donde las interconexiones nos generan complicaciones, algunas de las cuales hemos visto, donde aparecen nuevos desafíos para el derecho, que todavía no estamos dando respuesta adecuada, de mi punto de vista, y aquí en tono del mea culpa en primera persona, como el Big Data. ¿De dónde se puede sacar información? ¿Esa información se puede integrar en las bases de datos del sector público? ¿No? ¿Pueden ser accesibles por terceros? Nuevos modelos de gestión ya que han venido para quedarse, ¿no? Muy consolidados, como son la gestión de la documentación en la nube. Esto también, en la medida que se introducen intermediarios, puede suponer un problema, sobre todo porque hay muchos tipos de nube, ¿no? Como sabéis. También porque después de la nube a veces viene la tormenta, porque no sabemos dónde están los datos, porque esa tormenta a veces, pues lo que era una relación idílica con el proveedor, acaba convirtiéndose en un problema, porque no podemos recuperar nuestros datos, porque nos hemos puesto en manos de un tercero sin las oportunas garantías, y esto puede dificultar la gestión de la información, de la accesibilidad, el Internet de las cosas, la nueva moda de finales del año pasado, ya del 2015, muy generalizada, el tema de los wearables, ¿no? Todo lo que va relacionado con los datos de salud, novedades que están saliendo como los relojes inteligentes, que son capaces de obtener información muy valiosa, georreferenciada muchas veces, de los usuarios, y todo eso puede formar parte de alguna manera de una historia electrónica, con lo cual nos plantearíamos pues, hasta qué punto se puede, con las oportunas garantías de disociación, acceder a información que han proporcionado terceros a la Administración para la prestación de un servicio público para luego finalidades comerciales, y esto ideológicamente en algunos casos supone pues, ciertos resquemores, yo lo entiendo. Realmente yo me terminaría preguntándome, ¿estamos preparados? Todos hemos sufrido experiencias parecidas a la viñeta, ¿no? De tener que peregrinar de una administración a otra para obtener información. Pero es que yo me preguntaría si, ¿de verdad? ¿Estamos preparados? No respondamos con un lugar común. Bueno, sí, somos optimistas, insisto, que lo soy. Seguramente hay que cambiar muchas cosas. Y ese cambio es sobre todo, insisto, no solo un cambio de tipo técnico, no solo un cambio de tipo normativo, es un cambio cultural, es un cambio donde la sociedad civil, y ahí coincido totalmente con Alberto, tenemos mucho que decir y estamos empezando a decir, pero si somos realistas, en realidad estamos en pañales, hay mucho por hacer. Y por eso jornadas como esta yo creo que pueden ser un punto de referencia muy importante, porque estamos abocados a un desafío que es la gobernanza de la complejidad. Estamos en entornos de gestión muy complejos, como son las administraciones públicas del siglo XXI, donde, insisto, necesitamos equipos de trabajo interdisciplinares, donde el jurista entienda al menos, tenga una cierta sensibilidad por la informática y el informático por el derecho, y poner la expresión que queráis ahí, la profesión que queráis. Este es realmente el desafío que, desde mi punto de vista, plantea la resolución de estos problemas. Y requiere una visión a largo plazo, y a veces en las administraciones públicas el cortoplacismo, pues las elecciones que las tenemos encima de la mesa nos condicionan decisivamente este tipo de proyectos. Y el futuro inmediato pasa por Europa. En el 2013 Europa aprobó una directiva que modifica la inicial del año 2003 de reutilización. Y realmente muchas son las preguntas, los interrogantes que se nos plantean. Como decía Alberto, hemos estado implicados, es un grupo muy importante de instituciones y universidades europeas en el proyecto LAPSI, donde hemos intentado pues, poner luz a todo este desafío que existe a nivel europeo, porque este tema de la reutilización en gran medida ha sido impulsado desde Europa. Y ahora estamos pues, intentando dar respuesta a nivel nacional a problemas tan esenciales como quién tiene el control, ¿no? de todo este proceso,
Insisto, no es un problema jurídico, si no se hacen más cosas porque no se quiere. El problema es que, desde el punto de vista del derecho, hay que reconfigurar las garantías. Tenemos que ser capaces de reconfigurar las garantías jurídicas, en este caso. Este es, sin duda, un desafío de gran importancia. Donde el derecho, yo no creo que sea una barrera, antes, al contrario, creo que es un motor para el cambio, y hace simplemente unos días, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley con el que se pretende transponer la reforma de la directiva. Se va a modificar la ley de reutilización de la información del sector público. Y el problema, desde mi punto de vista, es que, al menos en el borrador que se ha hecho público, y es una opinión muy personal, no se han afrontado los desafíos y las posibilidades que permitiría la innovación tecnológica para cumplir con estos objetivos. Simplemente invitaros a acceder a la web de SICAR 2014, donde hicimos un congreso relacionado con todos estos temas. Las ponencias están en abierto, en formato vídeo, y seguramente están por confirmar definitivamente, pero los días 21 y 22 de octubre de este año vamos a hacer un congreso en Murcia donde vamos a analizar la transposición de la directiva en este proyecto de ley de reutilización de la información del sector público. Así que, como es gratis y estamos muy cerca, Alicante-Murcia, pues estáis invitados desde ya, que por lo menos un buen rato vamos a pasar juntos. Gracias por vuestra atención. Y espero haber cumplido el objetivo ese de las dudas. Muchas gracias, Julián. Vamos a pasar a... Tenemos 5 minutos antes del café para las preguntas. Si alguien quiere plantear alguna cuestión. Hola, gracias, Julián. Voy a continuar con un debate que ha habido antes sobre el coste de los datos abiertos, que ha planteado el compañero de Murcia, y que luego pues Alberto ya ha respondido en parte, porque hay veces que si somos reactivos y esperamos a que nos pidan las cosas para prepararlas, efectivamente hay que elaborarlas, la información hay que elaborarla. Entonces, en un caso como el que planteabas de que alguien pide cuántos estudiantes estudian de tal sitio, de tal titulación, si ya previamente tenemos un sistema de inteligencia institucional en el que tenemos toda esa información recogida para usos propios, para rendición de cuentas, para otras cosas, pues será muy fácil responder si además ya hemos preparado la respuesta. Si no lo estamos, pues creo que entra el concepto de costes marginales. Igual tengo que gastar un poco en añadir la información que me falta para responder, pero una vez que lo he hecho ya me vale para siempre. Y ahora viene el lado negativo y la pregunta. Viendo las cajas de papeles, etcétera, y si me preguntan de una cosa de hace mucho tiempo, ¿qué hago? Porque es que a la hora de responder a peticiones de información, como responsable de cosas de estas, cuando me preguntan de una cosa de ahora o de hace poco, cuando estoy con el sistema de inteligencia institucional, no tengo muchos problemas, pero como me preguntan de hace mucho, la cosa puede ser peliaguda. Entonces, ¿cómo está eso legalmente? ¿Hay esas obligaciones de dar información? ¿Tienen plazos? ¿Tienen tiempo atrás a partir del cual se aplican? Bueno, es un tema sobre todo que hay que plantearlo a nivel de gestión, ¿no? Yo siempre he pensado que los archivos administrativos en general no son realmente archivos, son almacenes, donde uno va metiendo ahí todo y luego es cuestión de tiempo, pues ya lo buscaremos si alguna vez se necesita, ¿no? Entonces, el problema realmente, vuelvo de nuevo a la idea, es un problema de gestión, ¿no? de esa documentación. Desde el punto de vista jurídico, hay un cierto gap, ¿no? Entre las últimas regulaciones sobre transparencia, acceso a la información, que no dice prácticamente nada, sobre administración electrónica, reutilización, que prácticamente no se lo plantean, y luego ya damos el salto en la historia al año 1985, donde tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español, donde sí se establecen previsiones a ese respecto, pero son bastante escasas, ciertamente. Entonces, dependiendo del caso, del tipo de información, pues a veces no se puede dar. Por ejemplo, si hace referencia a personas físicas, ¿no? Pues solo hasta que hayan pasado ciertos años de su fallecimiento esa información estará accesible. En definitiva, hay que hacer un esfuerzo de integración, ¿no? De marcos normativos de épocas muy distintos. Pero lo cierto es que no hay una regulación general donde se establezcan límites en cuanto a la perspectiva temporal del derecho de acceso a la información. Y las comisiones encargadas, ¿no? Que debe haber en cada administración, pues tampoco funcionan correctamente. Esto lo sabéis vosotros mucho mejor que yo. Bien, Alberto. Quería darte un dato para tranquilizar a las administraciones,
que igual que he dicho que los costes de cada petición individual pues pueden llegar a un importe tan elevado, por ejemplo, en Escocia se hizo un estudio sobre todas las peticiones que se han hecho a raíz de la Ley de Acceso a la Información del año 2000. Se estudiaron unas 35.000 peticiones y creo que solo 7 de cada 10.000 fueron denegadas por considerarse abusivas o reiterativas. O sea, 7 de cada 10.000. O sea que esas peticiones que piden algo muy raro y tal, son, al menos en Escocia, y no creo que seamos especialmente distintos, son excepcionales. O sea que la excusa de, no, es que ahora nos van a pedir de todo y esto costará mucho dinero, tampoco es verdad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Julián, muchísimas gracias también por acompañarnos y por exponernos tus conocimientos. Yo he disfrutado mucho, sobre todo porque como al final es una de las áreas que es radicalmente diferente de la que yo vengo, pues me permite aprender y tener otro punto de vista, ¿no? Así que te lo agradezco de verdad. Yo por lo que veo, un poco por todo lo que has estado contando, me da la sensación de que el gran problema que tenemos es que todo es una gran bola. Estamos hablando de Open Data, pero también estamos hablando de transparencia y cada una de las dos cosas tiene enjundia, pero estaríamos hablando de administración, estaríamos hablando de Smart City, es decir, y todo eso al final queremos o tenemos que abordarlo de manera parcelada, pero al final resulta que cuando hablamos de alguna de ellas o nos centramos en alguna de ellas, es muy difícil hacerlo sin mencionar o sin intersectar con alguna de las otras. Entonces, eso también hace, creo yo, que estemos invirtiendo mucho más dinero, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo que si realmente hubiese una verdadera visión global. O sea, la verdadera visión global debería ser algo así como que existen las tecnologías, veamos cuáles son y cuáles son las más adecuadas. Existen unas normativas, veamos cuáles son y las que se tienen que cambiar o modificar. Existen unos procesos y unos procedimientos que tendremos que revisar. Y todo eso, si se hiciera de manera global, Open Data sería, en ese caso, ridículo. Sería ridículo porque sería una pequeña parte de toda esa gran cadena, ¿no? Lo que ocurre es que ahora nos centramos aquí en Open Data y tenemos que resolver Open Data. Entonces, tenemos que definir qué es Open Data y tenemos que darle solución en toda esa cadena. Muchas veces, como decía, intersectando a veces quiere decir que nos tenemos que acomodar a los recursos que hay, a veces no, a veces tenemos que duplicar y poner otros. El poner otros recursos significa que hay que mantenerlos, hay que pagarlos, hay que sostenerlos, pero es que además hay que conseguir que esos nuevos recursos que hemos puesto para dar solución a Open Data o en breve a la ley de transparencia, tendrán que convivir y a su vez tendrán que poder interactuar con esos otros sistemas que hay. Es decir, al final todo es una gran bola y yo creo que no estamos sabiendo, quizá porque a lo mejor sea por cómo se ha planteado, no estamos sabiendo darle una visión global a lo que realmente tendríamos que solucionar, ¿no? Que es un poco una gestión basada en las tecnologías, ¿no? No sé si hay algo de esto o no hay algo de esto en... A mí me parece muy sugerente, ¿no? Lo que estás diciendo, conforme lo decías, estaba cayendo en la cuenta, no sé si sirve para responder tu pregunta, de que en realidad lo que hay que hacer es intentar gestionar la administración de la forma que demandan los tiempos y con las herramientas que tenemos, ¿no? Que en gran medida la tecnología es un factor de innovación tremendo, porque no creo que tengamos que preocuparnos tanto de las dificultades jurídicas, legales en general. Si lo que intentamos es dar cumplimiento a la ley de transparencia y nos limitamos solamente a cumplir con el portal o a la ley de protección de datos, y entonces, por poner ejemplos concretos, nos limitamos a declarar los ficheros, estamos desenfocando la resolución del problema, porque a lo mejor al intentar resolver ese problema, pues nos surge otro. Esto es como una cañería, ¿no? Resuelves un problema tapando la porquería y luego te salta por otro sitio. Entonces hay que tener una visión global, de conjunto, un modelo de abordar los desafíos de la organización de la mejor manera posible a la altura de los tiempos, porque la mayor parte de los problemas jurídicos normativos se pueden resolver o se pueden intentar enfocar con una cierta visión abierta, de manera que los problemas reales, tajantes, infranqueables van a ser muy pocos. Quizá uno de ellos sea el tema de la privacidad, ¿no?
en este contexto de Open Data, reutilización de información de los ciudadanos, donde no seamos capaces de eliminar la identificación de ese ciudadano, pues eso me parece inadmisible. Pero al margen de algunos otros supuestos muy excepcionales, como decía Alberto, ¿no?, de algún interés público que justifique que no se pueda acceder a la información, la mayor parte de los demás problemas jurídicos se pueden resolver. Hay herramientas jurídicas para resolverlos. Por ejemplo, todo lo relativo, que no he comentado al respecto y ahora me venía a la cabeza, la propiedad intelectual. Claro, cuando a mí me dicen, no, es que estos derechos de propiedad intelectual no, me impiden, no sé, estoy hablando de fotografías, ¿no? Yo recuerdo en este congreso que os decía de Murcia el año pasado, hubo alguien que decía, no, es que las fotografías, digo, ¿cómo es que una administración al contratar con un fotógrafo no le obliga a que ceda sus derechos de propiedad intelectual? Pues porque nunca nos hemos preocupado, no hemos hecho una gestión activa de la propiedad intelectual, y esto en el ámbito universitario es una gran verdad. Y están empezando a caernos sentencias condenatorias por la difusión en nuestras plataformas virtuales de información por la que las administraciones universitarias estamos pagando dinero a las editoriales privadas, que son las que luego indirectamente, por otra vía, encima consiguen que nos condenen, cuando nuestro personal es el que genera de quién son los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué las universidades no estamos, y hablo ya en general, es un ejemplo concreto, pero en general, ¿por qué la administración española no se preocupa por tener una gestión activa de sus valores, ¿no?, de sus activos, valga la redundancia? Y este ejemplo es paradigmático. Entonces, la ley de propiedad intelectual no es un problema. El problema es de otro tipo, vamos a aplicarla. El problema es vamos a aplicarla. Y tiene muchas aristas, ciertamente, pero no es un problema legal. No es que la ley de propiedad intelectual nos impida, no señor. Es que las administraciones tenemos que aprender a gestionar de manera distinta nuestros datos, nuestra información. Y eso empieza desde el principio. Hay que hacer una gestión preventiva de los problemas. Tú no puedes preocuparte de lo que dice la ley de protección de datos cuando ya has terminado con el proyecto, porque entonces seguramente no lo vas a poder resolver. O el coste de resolverlo va al final a frustrar el resultado del proyecto. No sé si te sirve. Te agradezco tu planteamiento porque me ha hecho más pensar y es verdad, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ya, si no hay más preguntas, estamos en tiempos. Lo previsto era que a las 11 íbamos a tener ya el café, son las 11 y 4 minutos, con lo que vamos con 4 minutos de retraso. Solo quería recordaros que ahora, de 11 a 11 y media, vamos a tener esta oportunidad de ver estas aplicaciones que se han presentado al concurso. Son 12 aplicaciones. Hay un premio que es un premio a través de Twitter, con votaciones a través de Twitter. Lo digo porque no solo hay premio de jurado, sino que hay premio con votaciones a través de Twitter y podéis, con los hashtags que encontraréis en las distintas propuestas, podéis, votando a través de Twitter, enviando mensajes, decidir cuál es la aplicación que más os ha gustado, ¿vale? Vamos a disfrutar ahora de estas aplicaciones hasta las 11 y media y volvemos aquí a esa hora. Gracias.